Bueno, nadie tiene nada que decir, a nadie se le ocurre nada. Hola, buena nit a tots, buenas noches. Tengo el gusto de presentaros a Carlos Fontales. Él nos va a dar una charla sobre la saranda. Una de las cosas que tenemos que hacer los concejales, y en este caso yo como concejala de Cultura, es preservar y sobre todo animar a que las tradiciones que son propias de Guardamar no se pierdan. Este hombre, Carlos, hace muchos años se puso en contacto con Manuel Borrego, natural de Guardamar, y le enseñó a él un poco a hacer las sarandas, ¿no? La saranda es una cosa muy típica de Guardamar y es algo que no debemos de dejar perder y que tenemos de conservar, y próximamente haremos un curso para aprender a hacer sarandas para que la gente pues vaya haciendo eso que no debemos nunca de perder. Así que yo, sin más, os voy a dejar con Carlos para que nos dé una charla sobre él. Antes de nada, por si acaso luego terminamos y nos dispersamos, a la familia de Manuel quería hacerles entrega, pues es un pequeño grabado sobre el castillo de Guardamar, y me gustaría pues que él, si en algún momento puede reconocerlo, se lo entregara a él. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Me oís bien por ahí atrás? Sí, vale. Si veis que en algún momento bajo la voz y no me oís, me lo decís, por favor. Bueno, lo primero que quería era agradecer a varias personas y entidades. Primero al Ayuntamiento, desde luego, porque se ha interesado muchísimo en recuperar la saranda y ha sido todo facilidades desde que entramos en contacto, o sea que hay que agradecer desde luego este interés que no siempre ocurre. Después también a Cristina, que está aquí, que tuvimos la oportunidad de conocernos en IBI, en el Museo de la Biodiversidad, cuya representante está aquí también, Sandra, hace casi un año, dando una conferencia en la que hablamos un poco de la saranda. No era solo de la saranda, pero estaba encuadrada dentro de un mundo del que estábamos haciendo referencia. Ella se interesó muchísimo por la saranda y fue un poco también la que movió todo esto, se puso en contacto con el ayuntamiento, en fin, que gracias a ella también estamos hoy aquí. Y después a la familia del señor Manuel, que han venido aquí dos de sus hijas. Bueno, pues hola. Pues muchísimas gracias a ellas también, porque, bueno, pues también hemos estado en contacto y me han ayudado en todo lo que he pedido. Es una pena que el señor Manuel no esté en situación de poder venir a ello, porque al fin y al cabo es a quien queremos también homenajear aquí, pero seguro que ellas se van a encargar de poco a poco ir recordándoselo y diciéndoselo todo esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de esto de la saranda y lo voy a como encuadrar en tres aspectos, lo vamos a ir hablando como de tres maneras. En un primer momento quería un poco hablaros de lo que fue un poco la historia particular del encuentro con la saranda, porque creo que como de lo que se trata también es de homenajear al señor Manuel, que fue quien hizo las sarandas en todos los últimos años, pues, y que lamentablemente no puede estar aquí. Ese homenaje, por mi parte, tiene que ser en la relación que tuve con él y en cómo se fraguó todo esto de mi aprendizaje, de los conocimientos, todo lo que él me pasó. Entonces voy a hacer una breve historia de cómo ha venido todo eso, cómo ha surgido, porque a veces es curioso ver cómo de las maneras más casuales las cosas suceden, ¿no? Hace 14 o 15 años empecé a venir aquí a Guardamar por circunstancias, y mi interés en la cestería y en la investigación de todas estas piezas hechas con fibras vegetales hizo que me llamara muchísimo la atención encontrarme en las calles de Guardamar esta pieza, que yo no sabía ni cómo se llamaba. La encontré una vez, estaba en un bar tomando un café, salí de la cafetería y me encontré esta foto que veis aquí. Bueno, la foto la hice yo, pero lo que me encontré es esto, un carretón con una pieza encima. Me llamó muchísimo la atención, ya os digo, porque por la investigación que siempre he tenido sobre estas piezas, y ahí quedó. Hice esta foto y ahí quedó. Pasó el tiempo
y de alguna manera empecé como a interesarme más, porque claro, vi que no había muchas referencias de esta pieza en otros lugares, en otros sitios, y empecé a indagar todo lo que pude, preguntando acá, allá, yendo a la cofradía, en fin, vecinos del pueblo, a las señoras, las aranderas que venden el pescado, y poco a poco, y pasando los años, porque mis visitas a Guardamar son breves, y a lo mejor una vez al año o cada 2 años, fui encauzando la cuestión hasta localizar al señor Manuel, que era quien las hacía, porque a mí quien me interesaba sobre todo aprender quién hacía esto, una vez que ya me contaron que era para vender el pescado por el pueblo y demás. Entonces localicé que vivía en Santa Pola y allí me dirigí varias veces. Una vez en Santa Pola y preguntando también por el puerto, me dijeron dónde vivía el señor Manuel. Y pues yo, tan contento, había conseguido encontrar al señor Manuel y me fui a la casa que me dijeron que vivía el señor Manuel. No sé cuántas veces llamé a la casa para que me abrieran. Yo llamaba al timbre y no me abrían. Y todo el mundo me decía, pero si está ahí, ¿cómo no te va a abrir? Y yo, pues estará, pero o no oye bien, o yo no sé qué pasa, o sale justo cuando yo vengo, ¿no? Y pues puedo decir que esto fueron varios años, hasta que en una ocasión, curiosamente, pues se me ocurrió, no sé por qué, en vez de dar una llamada al timbre, dar 3 llamadas. Hice pim, pim, pim. Bueno, y entonces fue como lo de, ¿cómo era lo de la cueva de Alibaba? ¿No? De ábrete sésamo. Había una contraseña que el señor Manuel tenía con su familia para que abriera solamente a cuando se tocaba 3 timbres. Si alguna cosa me equivoco, vosotros estáis aquí para decirlo, Entonces, bueno, pues se abrió la puerta, ya os digo, como cuando dice ábrete sésamo, y subimos, vivía ahí arriba, en el piso de arriba, me abrió la puerta de su casa y claro, él se sorprendió porque esperaba a alguna de sus hijas, ¿no? Y resulta que no era una de sus hijas, pero tengo que decir que desde el primer momento el señor Manuel se abrió completamente, no solo las puertas de su casa, sino un poco como de su vida, y fue súper amable. Desde el primer momento tuvimos una relación encantadora, y esto fue a más. Entonces, os he puesto primero esto porque el recorrido que vamos a hacer a través de la Saranda bien puede empezar en un carretón. Vamos a ir andando y en un principio vamos a hacerlo como si nos pusiéramos ahí, como si fuéramos una sardina, y vamos a ir recorriendo todo esto, ¿no? A continuación, esto fue el día que entré a casa del señor Manuel, el primer día, y me enseñó las sarandas que tenía puestas. Tenía 2 sarandas a la entrada de su casa, y me las enseñó, claro, yo me quedé encantado porque ya en el pueblo todo el mundo me había dicho que era imposible conseguirlas y demás, ¿no? Él me la mostró así y desde el principio ya entablamos una buena amistad en la que yo le dije que si por favor me podía vender una de esas arandas porque me parecía una pieza maravillosa, y el señor Manuel, no sé muy bien por qué, me dijo que sí, porque luego sus mismas hijas me dijeron, y él mismo recuerdo que me dijo, ya me la han intentado comprar un montón de veces y siempre he dicho que no, pero a ti no sé por qué, pues te la voy a vender. Después de un rifirrafe y demás y tal, pues las negociaciones son así. Conseguí la saranda, pero sobre todo conseguí una cosa más importante, y es animarle. Yo le dije al señor Manuel que estaba muy interesado en aprender cómo se hacían, no solo en tener la pieza, sino en saber cómo se hacían, un poco por recuperar esto, porque es verdad que en mis indagaciones, y según luego me fue contando más, esta pieza era muy emblemática en Guardamar. No se hacía en ningún otro pueblo, solo se hacía en Guardamar, solo se utilizaba en Guardamar. Entonces, me parecía impresionante que había que recuperar aquella pieza, ¿no? Y tras tira y aflojas también, el señor Manuel me dijo, pues mira, yo soy el único que las ha hecho, y mi suegro, y llevo no sé cuánto, desde los 35 o 36 años haciéndolas, nadie ha aprendido, pero contigo a lo mejor me voy a poner a hacerlas. Entonces me contó esto, aquí veis, en este momento, me lo estaba contando todo. Esa es esta saranda, para que veáis que no es falsa, es de verdad, era de su casa, y aquí fue cuando estábamos hablando sobre todo este tema. Me la enseñas, no me enseñas, cómo hacerla, cómo no hacerla. Y entonces me contó que eso, pues que él llevaba como 35 años,
haciendo las arandas. Y me enseñó algunas fotos para que viera de cuando era joven y demás, cómo las hacía y tal. Bien, pues perfecto, yo le dije, ¿y cuándo quedamos? Me dijo, él dice, vente la semana que viene, pero tienes que ir a coger juncos y necesitas 500 juncos. Bueno, pues, ¿y dónde los cojo? Me dice, pues te vas ahí al lado de la mata y te vas a ese parque natural que hay allí, donde no se puede coger ni una mosca, y te coges los juncos. Entonces, claro, le dije, oiga, señor Manuel, pero es que, vamos a ver, si me pillan allí, me van a... Si te pillan, le dices al guardia que eres amigo mío. Con esta carnet de identidad, allá que me fui, y espero que aquí nadie me diga nada, cuando pude, cogí los juncos aquellos porque me parecía, vamos, no íbamos a dejar de hacer la saranda porque una ley estúpida diga que no se pueden coger unos juncos, ¿no? Entonces los cogimos como pudimos allí, con nocturnidad y alevosía, y me fui. Esto va a quedar grabado, en fin. Espero que no me denuncie nadie. Incluso lo pensé, digo, sería curioso que ahora me denunciaran por intentar recuperar una tradición. Bueno, ya no sería la primera vez. En definitiva, cogimos aquellos juncos y cuando los tuve, llamé al señor Manuel por teléfono y dije, señor Manuel, que tengo los juncos. Y entonces él me dijo, ¡no! Porque pensaba que ni para Dios iba a coger los 500 juncos, ¿no? Era como un método de disuasión. Y le dije, pues sí, sí los tengo. Y dice, pues entonces vente para acá. Y ya que fui, y yo le había propuesto a él que por su situación física no podía sentarse en el suelo, o sea, necesita unas acciones que él físicamente ya no podía, ¿no? Él me dijo que no podía hacerlo. Dije, no se preocupe, usted la cabeza, yo soy las manos, yo me pongo en el suelo y voy repitiendo lo que usted me vaya diciendo que haga. Dice, vale, vale, si es así, fenomenal. Para sorpresa mía, cuando llegué allí, el señor Manuel había preparado todo en la terraza, todo, y se puso a hacerla él. Cosa que me dejó flipado, hablando entre nosotros, flipado, porque él no hacía años que no hacía esto. Su mujer, vuestra madre, empezó a llamarle la atención, pero ¿por qué te vas a sentar? Que no, luego no tal. Bueno, pero él dice, yo no sé por qué voy a hacer esto, no lo sé por qué, no lo he hecho casi ni por mucha gente que me lo ha preguntado, pero mira, por ti lo voy a hacer. No sé por qué. El caso es que el señor se puso, empezó a preparar todo y yo, por suerte, como suelo hacer, llevaba todas las cámaras y llevaba todo, y entonces, como loco, pues me puse a grabar todo el proceso y todo lo que el señor Manuel nos fue contando, ¿no? Ah, bueno, esta foto no la he puesto antes, esto para que veáis que cogí los juncos, ya él los estaba preparando, me dijo los secas y demás, estos son los juncos que cogí en el lugar prohibido. Y esto ya fue la primera visita en la terraza del señor Manuel. Desde el primer momento empezó a hacer todo el proceso de cómo se hacía la saranda, ¿vale? Aquí no me voy a detener mucho, pero para que veáis, se utiliza un tipo de junco, que lo veis aquí en todas estas piezas, que por suerte nos han traído sus hijas. Estas piezas son del señor Manuel, todas. Pues es un tipo de junco que crece aquí, cerca de las playas y cerca del mar. Se llama Juncus acutus o junco merino, ¿vale? Por lo menos, a lo mejor aquí tiene otro nombre. Yo digo, estas cosas varían mucho de unos sitios a otros, ¿no? Pero aquí normalmente son junco merino y técnicamente Juncus acutus, ¿vale? Bien, pues yo le llevé los juncos y él ya desde el primer momento empezó a explicarme todo el proceso, ¿no? Aquí le veis, está chafando unos juncos, que son los que va a utilizar para hacer las espirales, en fin, todo. Después se sentó, le ayudamos a sentarse en el suelo, las dificultades que el señor tenía, pero bueno, la disposición era enorme, ¿no? Y fue empezando a relatar cómo se hacía la saranda, ¿vale? Desde el principio. Entonces, lo que fue curioso es que al tiempo que todo esto, aparte de la fotografía, lo grabé en vídeo y a ver si algún día lo podemos sacar y demás. Al tiempo que iba haciendo la saranda, él me iba relatando la historia de la saranda, ¿vale? Entonces él me contó cómo era una pieza que su suegro había hecho por primera vez en Guardamar para la madre de su mujer, que ella vendía pescado y entonces él le hizo la saranda para que pudiera ir vendiendo el pescado, ¿de acuerdo? Su suegro lo hizo mientras el señor Manuel, o sea, el suegro lo hizo mientras vivió, pero en un momento determinado murió y aquello se quedó sin hacer. Entonces el señor Manuel, según voy
contando, voy enseñándoos cómo fui grabando toda esta historia que os estoy contando. Entonces el señor Manuel tuvo un accidente, desgraciadamente, y perdió una pierna, lo cual le dejó en casa, no podía salir al mar, que era su trabajo, y pues tuvo que dedicarse a otras cosas, ¿no? Pero en un momento determinado se fijó en una de las piezas que había dejado su suegro a medio hacer, y dijo, pues yo esto lo tengo que sacar. Vosotros me diréis si me equivoco, yo me he vuelto a repasar el vídeo para no meter la pata, pero todo esto fue... Exactamente. Y dijo que la tenía que hacer. Pues entonces él continuó a base de lo que recordaba de haber visto a su suegro y a base de deshacer un poco de lo que tenía en casa, ¿no? Entonces él dice, la primera saranda que hice, aquello me quedó fatal, pero bueno, ya había aprendido cómo funcionaba y cómo se hacía, ¿no? Y a partir de ese momento se dedicó a hacerlas él, ¿de acuerdo? Y hasta que llegó un momento que no podía seguir haciéndolas, que fue lo que nos habían relatado cuando fuimos a la lonja y a otro sitio, nos dijeron, es que estamos buscando sarandas, pero el señor Manuel ya no nos las hace. Entonces es que no sabemos cómo conseguirlas, ¿no? Porque también se utilizan para exponer los langostinos y demás, ¿no? Bien. Cuando se terminó de relatar esta historia mucho más ampliamente, pero no vamos a estar aquí toda la noche a contarla, él fue, según lo ha contado, él fue haciendo esto, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí. Bien, pues cuando llegó ahí, que yo le insistí varias veces, señor Manuel, déjelo, que yo ya he visto cómo funciona y cómo va, no se moleste más. Dice, no, te voy a llegar hasta aquí. Y me señalaba hasta dónde iba a llegar. Y cuando llegó ahí, levantamos, dice, pues mira, te he dicho que íbamos a llegar aquí, hasta aquí, porque hasta aquí estaba hecha la pieza que yo me encontré de mi suegro. Y igual que me encontré aquella, te la dejo a ti. Así fue. Y entonces dijo, ahora lo que pasa es que la tienes que continuar tú y acabarla. Y dije, pues bueno, compromiso y hay que hacerlo. Me lo llevé, lo que me dio el señor Manuel. No es verdad que la continuara, porque yo quería guardar aquello como un recuerdo de él, sino que empecé otra nueva. ¿La de? Lo dejó así como recuerdo. Sí, lo dejé así como recuerdo hasta que tuve un accidente y lo perdí, pero yo la dejé así y en vez de continuar esta, empecé una de nuevo, porque además también me interesaba practicar el empiece, que era lo más complicado, ¿no? Eso es ahí en la playa, Me puse aquí y venga, que se echan bastantes horas, hasta que, ahí la veis, la estaba rematando, ¿de acuerdo? Y cuando la rematé, bueno, mira, se ha cruzado las fotos, esta es lo que él me había dejado, ¿vale? A partir de ahí se suponía que yo tenía que seguir. Y cuando la acabé, pues se la llevé al señor Manuel, que estaba además en su casa, es testigo de que fuimos allí, le llevé la saranda y tengo que decir que hay truco, es decir, yo esta técnica, luego pasaré a explicaros esto un poco, esta forma de trabajar la conocía, porque esto es una técnica que se aplica a diferentes piezas, en este caso está aplicada a la saranda, pero se pueden hacer nasas, se pueden hacer muchas cosas que luego os iré enseñando, ¿de acuerdo? Entonces un poco, como ya sabía cómo iba la técnica, tampoco se presentaba demasiada dificultad para mí hacer la pieza, porque claro, él cuando la vio, se sorprendió, cuando le llamé le dije que la tenía, pensó, vaya churro que me va a traer aquí. Entonces, claro, cuando se la llevé se quedó así como diciendo, pues estaba muy bien. Y yo empecé a sacar efectos porque había que sacárselos y él también, no, pues es que aquí y tal. Fue una conversación muy bonita y muy interesante en que me marcó determinadas cosas, pero digamos que de alguna manera no era un principiante, la verdad. Ya me había hecho cosas de este estilo y sabía de qué funcionaba y demás. Pero me encantó llevársela y que el señor Manuel pudiera comprobar que, como él dijo, de alguna manera, bueno, por lo menos ya sé que hay alguien que sabe hacerlas, porque no había conseguido enseñar a nadie, ¿no? Dime. Perdón, me gustaría añadir que es a la única persona que ha tenido paciencia de enseñarle, porque somos 4 hijas y una más, una menos, hemos querido aprender y no ha tenido nunca la paciencia de enseñarnos, ni a nosotros, ni a los nietos, a los yernos, a nadie. ¿Y viniste tú?
Así que creo que tú eres el que nos tienes que enseñar a nosotras. Bueno, pues a veces sí son las cosas, nunca se sabe, efectivamente. Sí. Sea como sea, el caso es que se ha podido recuperar y esto ha sido lo más interesante. Pues hubo la suerte de que el señor Manuel, por lo que fuera, le caí bien o lo que tal, y yo encantado también, y ha sido una experiencia muy bonita. Entonces, bueno, la pieza se acabó ahí. Yo después vine varias veces y seguí en contacto con el señor Manuel siempre que pude, y nos llamábamos incluso por teléfono de vez en cuando y demás. Y para que vierais que de alguna manera esto no quedó en nada, al poco tiempo de hacer la saranda, a veces nunca se sabe por dónde van los tiros, a los pocos meses yo lo publiqué, que es un poco de la investigación que había hecho sobre esta pieza y demás, y curiosamente el primer sitio donde me llamaron a dar un curso fue en Inglaterra. O sea que esto que dicen que nadie es profeta en su tierra, el señor Manuel no consiguió ser profeta en su tierra, a mí también me costó, pero de alguna manera en el momento que empiezas a sacarlo hay todo un mundo de gente interesada en estas cuestiones y encontraron que la pieza era muy interesante. Entonces el primer sitio, al año siguiente, unos meses después de estar aprendiendo con el señor Manuel, ya estábamos enseñándola esto es en Inglaterra, pero incluso también se hicieron otro curso en Holanda, en varios sitios, y después, por fin, ya empezamos a hacerlo en España. Yo vivo en un pueblo de Segovia y en un momento determinado pude programar un curso de esto que curiosamente se llenó de gente que vino. Ninguno de la Comunidad Valenciana, hay que decirlo todo, eran todo gente de otros lados, pero la gente empezó a aprender a hacerlas, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis un ejemplo, esta chica ya la estaba acabando, y de aquí empezaron a derivarse otras cosas, ¿de acuerdo? Es decir, cómo la gente cuando empieza a ver estas piezas ya no empieza a ver solo la utilidad que pueda tener habitualmente, sino empieza a moverlo en otros campos, que es también muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces esto, yo creo que ahora estará la última, sí. Esto es un poco la primera parte que os quería contar, un poco sobre todo para hacer un homenaje con muchísimo cariño al señor Manuel por todo lo que me enseñó, que os lo he resumido mucho, para no estar aquí demasiado tiempo en ello, pero la primera parte quería sobre todo dedicarla a él y dedicarla a esta pieza y en los avatares un poco de cómo llegó a recuperarse de estas maneras tan casuales casi, ¿no? Cualquier cosa lo vamos con os lo he dicho al principio, pero cualquier cosa ya se ha visto, que preguntas, cualquier cosa que se os ocurra o que queráis comentar, bien sobre la marcha o bien al final cuando acabemos, para eso estamos aquí y no se trata solo de que suelte el rollo, sino que cualquier cosa que interese, pues lo vayamos viendo, ¿vale? Bien, pues ya os decía, esta es un poco la primera parte en la que hemos presentado un poco la historia de la saranda, de cómo llegamos a descubrirla, cómo llegamos a recuperarla. Ahora quería hacer una segunda parte, un poquito, entre comillas, como más técnica, sin pretender aburrir a nadie, en la que veamos cómo esto no es una cosa, esta pieza que vemos aquí, con esa técnica y estos materiales, no es una cuestión azarosa, extraña, que sale en un sitio y no tiene ninguna relación con el resto del mundo. No, esta pieza pertenece de alguna manera, esta pieza y estas otras que han traído las hijas del señor Manuel, que él hacía también, pertenecen a un mundo muy extendido en todo el Mediterráneo, no solamente en el Mediterráneo español, sino en la mayor parte de las costas del Mediterráneo y de otros países también, en que los pescadores, sobre todo los pescadores, han elaborado sus piezas, sus nasas de pesca, muchas de las cosas que han necesitado en sus labores diarias, con estos materiales, es decir, con estos juncos y con esta técnica. Entonces yo ahora os voy a hacer un pequeño recorrido para que veáis encajarla dentro de ese mundo, esta pieza, y que no sea una cosa extraña que queda ahí y que no tiene ninguna conexión con el resto del mundo. Tiene mucha conexión, ¿vale? Vale. Bueno, mirad. Aquí tenemos dos cosas fundamentales, tres. Una es la necesidad de tener unos objetos para hacer cosas, en este caso los pescadores, pues para pescar con las nasas, o para cestos para llevar el pescado, para zarandas, para venderlo, es decir, la gente ha tenido unas necesidades
cotidianas, y esas necesidades no han sido como ahora, que uno se va a la tienda y de pronto compra todo aquello que le venden, lo necesite o no lo necesite, lo compra. Antes no, se han hecho las cosas y se han buscado, se ha ingeniado la gente para confeccionar aquello fundamentalmente con lo que tenía alrededor, es decir, los materiales que tenía alrededor. Aquí no entraba en juego mucho el comercio de comprar, vender y tal, sino que en general se ha utilizado lo que hay alrededor. No hay que hablar de exportaciones, importaciones y todas esas historias, lo de alrededor. En este caso, estos juncos, que muchos conoceréis, pasa que normalmente no nos fijamos en estas cosas, hasta que no nos hacen fijarnos, ¿no? Pero que crecen, esta foto está hecha aquí en Guardamar, crecen al lado, en la costa, son un junco especial, pues un junco duro, al contrario de los juncos que crecen en los prados y demás, que son blanditos, este es un junco duro y que pincha en la punta, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos juncos han sido muy empleados, ya os digo, en todo el Mediterráneo, no solamente aquí, para hacer estas artes, ¿de acuerdo? Estos juncos se arrancan, no se cortan, se arrancan en verano, julio o agosto, se secan, se les quita la punta y se trabajan, sin más, no requieren más proceso, ¿vale? Entonces tenemos la necesidad, el junco, o sea, el material y una técnica, en este caso, que se llaman de malla triangular, es decir, en la que dos elementos se van cruzando todo el tiempo con un tercero y se ensamblan en él. Es una cosa relativamente sencilla para decirla, luego para hacerla ya no es tan sencilla, que los dedos tienen que acostumbrarse a trabajar, ¿no? Pero con esa técnica tan sencilla se han hecho útiles como los que voy a ir enseñando ahora, generalmente, casi siempre, ya os digo, enfocados al mundo del mar, ¿vale? Esto que os voy enseñando es para que veáis. Esta es una foto hecha en Mallorca, un señor haciendo un arte de pesca, en este caso una nasa, para pescar langostas, en que está empleando exactamente la misma técnica que el señor Manuel, solo que confeccionando otra pieza, la cual necesita un embudo para que haga de nasa, en fin. Las formas pueden variar muchísimo, la técnica en sí va a ser siempre la misma, ¿vale? Y esto es en la Costa Brava, ¿veis? Estamos hablando de Mallorca, estamos hablando de la Costa Brava, pero podríamos hablar de la isla de Malta o de la isla de Córcega, como ya os enseñaré luego alguna pieza. Es decir, ha estado muy extendida, las comunicaciones entre la gente por el mar han sido enormes siempre, en el mar Mediterráneo, y los conocimientos se han transmitido de unos a otros. Entonces, esto ya os digo, en la Costa Brava y por ahí todavía permanece determinada gente que sigue haciendo estas cosas, porque claro, estamos hablando de algo que prácticamente está desaparecido, ¿no? Y ya vamos a ir viendo algunas piezas, que no son sarandas, pero que están dentro de... Esto es de Tabarca, que por cierto, vuestra familia venía de Tabarca, o por lo menos vuestra madre o algo, ¿no? Venían de Tabarca, efectivamente. Bueno, pues esta pieza es de Tabarca, es una nasa para pescar, la conseguí allí saqué la fotografía en un bar que hay en Tabarca, y intenté hablar con el señor que les hacía, que era un señor que llamaba el Babu. El Babu, ¿os suena? Bueno, pues justo llegué unos meses después de que el señor Babu había muerto y fue imposible. Una pena porque luego ya pregunté y en Tabarca no quedaba nadie que hiciera esto. Pero vuestro padre se me había contado, en Tabarca hay un señor, porque cuando yo le conocí todavía vivía el Babu, hay un señor que todavía hace estas cosas, ¿no? Bueno, yo llegué tarde, pero por lo menos llegamos a tiempo de hacer esta foto y creo que Sandra, me parece que vosotros tenéis algo de 2 piezas de Tabarca en el museo, de Ibi. Bueno, pues ya por cercanía, esta pieza está hecha ahí, ¿vale? Y con ya os digo, la misma técnica y el mismo material. Hay cosas extrañas, hemos hablado de todo el mundo mediterráneo, pero también de pronto aparecen cosas extrañas por ahí que no se sabe cómo llegan. Esto es en Galicia. Solo he encontrado esto en una zona de Galicia muy curiosa. Quiero decir que en toda la costa, mira que Galicia tiene costa de pescaderos, pues no, solamente una cosa en la zona de Ortigueira, que es el norte de la provincia de La Coruña. Curiosamente encontré también gente que había hecho estas piezas y con los mismos materiales, igual, y para utilizar de pescado. Estas para pescar son como nasas, es que no conseguí otra foto, tengo otra foto pero no la he encontrado. Son como nasas, como la que os he enseñado antes de Tabarca, pero un poco más grandes, ¿vale? Pero lo curioso es que de pronto hay un salto y en el Atlántico también nos encontramos, bueno, esto es Cantábrico ya más bien, nos encontramos esto. Vete a saber tú cómo llegó aquello allí. Extraño porque no lo he visto más que allí, es muy propio del Mediterráneo.
Os voy enseñando piezas para que veáis formas demás de diferentes tamaños. Estas son de la Costa Brava. Esto es una cofa que llaman también de la Costa Brava. Digamos que se han cambiado los tamaños, las distancias para dejar más o menos grande el triángulo. Por ejemplo, el señor que os he enseñado antes de Mallorca, ellos pescaban langostas y tenían que dejar el ancho del triángulo, tenía que tener unas medidas para que la langosta que fuera más pequeña que esa pudiera escapar. O sea, que estamos hablando de que luego aquí hay ya mucha historia, ¿eh? Nos vamos a lo general, pero están muy relacionadas lo que se va a pescar con el tamaño y la forma de la nasa también. O sea, todo el mundo de los pescadores, esto es un arte, las trampas, ¿no? Esto es en la isla de Malta, y ya veis, son gigantes, tal, pero es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando aquí. El mismo trabajo y los mismos materiales y el mismo empleo, ¿vale? Esta cambia un poco, pero la he puesto, esto es del delta del Ebro, y esto es una nasa para pescar anguilas. Lo he puesto porque recuerdo que hace un par de años o 3, no me acuerdo, estuve en Santa Pola en un museíto que hay, y encontré unas piezas que estaban hechas con esto. Aquí, si os fijáis, no hay cruce, son líneas rectas, ¿vale? Pero el señor Manuel me comentó que había gente que aquí había hecho cosas así, también siguiendo esto, que son más falsas, no son tan fuertes, porque claro, un cruce de 3 es mucho más fuerte que un cruce de 2, lo otro arma más. Pero bueno, me resultó curioso ver cómo estábamos hablando de aquí, que el señor Manuel me había comentado que aquí se habían hecho, y sin embargo luego en el delta del Ebro pues encontré esta pieza también. Es decir, que es curioso cómo todas estas conexiones están establecidas sin que nos hayamos enterado hasta ahora, por lo visto. Porque... Bien, hay casos luego también, como esto es de la isla de Formentera, y esto es para pescar morenas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí veis que la técnica es igual, pero sin embargo el material no. Esto ocurre a veces, es decir, lo más frecuente es utilizar ese material que os hemos dicho, que son los juncos, pero no es exclusivo, es decir, en lugares donde, por las razones que fueran, no se podía utilizar el junco, bien porque no tenían juncos, o bien porque lo que iban a pescar no era apropiado el junco, se utilizaban otros materiales. Y esta, como veis, esto está hecho de sabina. ¿Por qué? Porque en Formentera no hay juncos, para empezar, y después porque las morenas tienen unos dientes así de gordos, y probablemente una nasa de juncos se la iban a ventilar en 3 segundos, ¿no? Entonces, estas son muy fuertes. Pero bueno, hemos cambiado el material, pero seguimos viendo las mismas formas y la misma técnica. ¿De acuerdo? Esto es del sur de Italia, yo lo he traído para que vierais, porque es lo mismo exactamente. Porque además luego en muchas ocasiones, estas espirales que veis aquí, en el caso del señor Manuel, las hacía con los mismos juncos, chafándolos. Pero hay muchos sitios donde no se hacen se hace con una vareta de mirto o de lo que haya alrededor, ¿no? Pero en este caso, veis, esto es de Italia y sin embargo allí también lo hace. En este caso está hecho exactamente igual, es decir, con el junco chafado, ¿vale? ¿No te dijo mi padre nunca que las pequeñitas son más difíciles de hacer que Sí. las... Para hacer la pequeña... Eso siempre pasa. Las piezas pequeñas dan más latas que las grandes. Lo que ocurre es que luego siempre la gente se piensa que porque es más pequeña le va a dar menos trabajo. Ah, pues hagan una de estas pequeñitas que... Pues es que prefiero hacerte una grande. Aún hay una más pequeña que esa pequeña que hay ahí. Que, No, sí, no, pero... Más, esta que hay ahí es más pequeña que esta. esta. Pues aún hay otra más Sí, pequeña. sí. Más pequeña aún. Bueno, la razón es muy sencilla. Aquí primero tiene que estar más junto todo y después los dedos les lleva mucho más trabajo meterte en estos sitios tan pequeñitos que en unos sitios más grandes como esos, ¿vale? Cuando demos el curso de cestería, en que vais a venir un montón de ellos a aprender a hacer las sarandas, pues ya veréis cómo tiene su tela hacer esto. Entonces, contra más pequeño sea, más difícil. Eso pasa en general en toda la cestería. Bien, bueno, pues os iba poniendo ejemplos de piezas que podemos ir encontrando por todo el Mediterráneo, incluso fuera de él. Esta también es de la Costa Brava, ya veis que cambian a veces las formas, depende para lo que sean. Esta también es una nasa, estas son nasas también de la Costa Brava pequeñas y ya veis cómo funcionan. O sea, las nasas normalmente
tienen una parte que es como un embudo por donde entran los peces, con un cebo que tiene el reclamo, entran por ese embudo, entonces ese embudo permite la entrada, pero no permite la salida. En este caso lo podéis ver ahí muy claramente, la forma que tiene, ¿vale? Se llama jambina, esto lo llaman jambina. Entra, pero luego esos mismos flecos que tienen ahí, esos palitos, hacia allá abren, hacia adentro abren, pero hacia afuera no abren. Puede ser de una pieza solo, o como os enseñé antes, de varias piezas. Se hace primero el embudo, se coloca luego dentro de la nasa, en fin, hay todo un mundo muy interesante al respecto de esto, ¿no? Esto es una cesta de palangre, pues para llevar los anzuelos. Bueno, los que sepáis de esto, pues más que yo. Veis que tiene todo un borde de anea, boga creo que llaman en catalán, y ahí se ponen todos los anzuelos, ¿vale? Pero la pieza y la técnica es igual. Estos son cofas también de Mallorca, de la isla de Mallorca. Y para que veáis también muchas otras cosas que han podido hacer. Estas son cestas que llevaban también por la Costa Brava las mujeres para llevar el pescado. Claro, no era como esto para ir vendiéndolo, sino que era una pieza que sencillamente se llevaba a casa el pescado que compraban en los mercados o lo que fuera. Claro, todo tiene sus ventajas, es decir, una pieza en la cual el pescado, que es algo que siempre va mojado, puede escurrir, es muy ventajosa a una pieza donde vaya todo cerrado y el pescado vaya encharcado allí en el agua o sea, es que desde lógica. Entonces, esto es al fin y al cabo una red. Lo que pasa es que una red, en vez de construida con nylon o cuerda, pues construida con juncos, ¿de acuerdo? Y la técnica realmente es una técnica que no es cestera, es decir, un cestero profesional no utiliza estas técnicas. Esto lo utilizan los pescadores. ¿Por qué? Porque han sacado esto de sus redes, es decir, de las técnicas que ellos conocen, ¿vale? No son técnicas de cestero. Y esto es muy curioso, ¿no? Hacer esto, atar con un cordón, un cestero nunca ataría con un cordón, sin embargo aquí esto está todo atado con un cordón, ¿vale? Entonces esto es muy curioso de ver cómo cada uno se ha ingeniado de aquellos conocimientos que tiene. Los pescadores tienen unos conocimientos y con ellos y unos materiales hacen unas artes. Cestero las haría de otra manera, ¿vale? O hacían, pero ya veis, ¿no? Un poco un sortilegio, diferentes piezas. Y luego os he traído esta, un poco para hacer la competencia a la saranda. Curiosamente, hace un año por ahí, me encontré una foto por ahí de esta pieza. Esta pieza es del sur de Italia y es, ya veis, prácticamente igual que la saranda. Muy bonita, muy bonita. Bueno, curiosamente, no sé quién, Marilene, que no está aquí. Ah, está. Estaba. Bueno, Marilene, cuando estábamos hablando y demás, me comentó, ya me diréis vosotras, que la gente que vive en Tabarca, en un momento determinado, fueron gente que trajeron de Italia, de otra isla que se llama Tabarca, que ahora pertenece a Túnez, ¿de acuerdo? Bien, y repoblaron la isla de Tabarca, quizá por eso también el nombre. Bien, pues no deja de ser curioso que esta pieza no viene de Tabarca, isla italiana, pero viene del sur de Italia. Entonces, ¿quién sabe cómo ha podido viajar esto, ¿no? ¿Por qué el suegro del señor Manuel empezó a hacer esto si no vio algo de pequeño en Tabarca? No sabemos. Lo curioso es ver que esta pieza, que es exactamente igual, prácticamente igual que una saranda, pertenece al sur de Italia, la puntita justo, no la puntita del tacón, sino la puntita del pie, de la punta del pie. Y ya veis, exactamente igual, ¿vale? Y con el mismo uso. ¿Vale? Bien, pasamos ahora, para que veáis un poco, cómo estas piezas que hemos estado viendo hasta ahora, que son tradicionales y de uso, digamos, común entre los pescadores y demás, han pasado, una vez que la gente ha aprendido estas técnicas, ha pasado a otro mundo, vamos a hablarlo, ¿no? Estas piezas que veis aquí son de una cestera de Barcelona, que ha aprendido esta técnica con mucha gente y que lo ha incorporado para hacer estas piezas que veis aquí, que indudablemente ya no están hechas para los pescadores,
Estas piezas están hechas para gente que le interesa la cestería por el motivo que sea. Bien, puedo decir que esta chica que hace estas cestas las vende como churros y no las regala. Las vende al precio que tiene que venderlas, ¿vale? Porque ha encontrado un mercado que de pronto le ha interesado muchísimo esto, han encontrado una cosa muy novedosa, porque realmente lo es, no es muy conocido dentro del mundo de cestería, y ahora, ya veis, elabora unas piezas parecidas realmente a estas. Eso iba a comentar, que no es el mismo... No, el empiece no es igual. No, eso digo, de todo lo demás que hemos visto es como lo de valenciano, el trasmai, de la salsia. Eso no... No, pero es que tienes que tener en cuenta una cosa, que este empiece de la saranda, el empiece que hace tu padre, es uno de los empieces posibles para hacer piezas de estas, ¿vale? Por ejemplo, en la Costa Brava, alguien que haga esta pieza igualita que esta, no la va a empezar nunca así, la va a empezar de otra manera. Sí. Y ella, en este caso, las empieza de esa manera, ¿vale? Sí, pero yo quiero decir lo que es la pieza en sí, no tiene el mismo... entramado. Exacto. ¿No? Es igual, es triangular, igual que esto, ¿eh? ¿Sí? Sí, igual. Es exactamente igual. Lo que pasa que... No se ve otra... Es igual. Esto que veis aquí, todo este tejido, es igual. Lo que pasa que aquí está más junto que ahí. Pero es lo mismo, son tres. Y lo que ocurre que en este caso, como están aquí buscan una cosa como también muy estética, es decir, que llame la atención, también por la elaboración y demás, si os fijáis, ya para entrar en cosas, veréis que estos radios que suben siempre están muy bien colocados, siempre no hay uno que se aumente. En las piezas estas de tu padre, siempre de cuando hace falta un nuevo junco se añade, porque la distancia empieza a ser demasiado grande, entonces se añade un junco. En estas no, porque ya desde el principio cuentan cuánto van a necesitar hasta arriba sin tener que añadir nada, para que la espiral quede tan bonita, ¿vale? Esto no sería necesario para un pescador, pero para alguien que quiere vender estas cestas como un objeto un poco delicado y demás, cuida mucho todo eso, ¿de acuerdo? El remate también lo cuida mucho, en fin, está todo hecho de otra manera. Pero bueno, esto os lo traía sencillamente para que vierais un poco una evolución de este tipo de técnicas y de este tipo de objetos, ¿vale? Y os voy a enseñar alguno más. Esto es una exposición, realmente está hecho, ya veis, con nasas y demás, y bueno, jugaron a la hora de utilizar esas piezas para colocarlas de determinada manera que pasaran de ser de un mero objeto a un escenario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo con estas piezas se puede conseguir también cosas muy bonitas, ¿no? En ese sentido. Esta os la he traído para que veáis que no es algo que nos inventamos, aquí ya podéis reconocer al señor Dalí, pues en su momento, como la Costa Brava, él era de la Costa Brava, y en la Costa Brava son archiconocidas estas piezas, pues en un momento determinado, como era muy snob y le gustaba mucho llamar la atención, pues aquí posó con una nasa enorme de las que se hacían allí tradicionalmente, ¿vale? O sea, que esto de, digamos, lo llamativo que ha sido esta técnica, lo llamativo que le ha resultado a cualquiera que ha llegado de nuevo, no es algo que nos surja a nosotros, ya hace mucho tiempo la gente que viene de fuera, no está en ese mundo, le llama la atención estas construcciones, ¿no? Y aquí os pongo otra cosa, esto es la instalación que hice yo en un momento, para que veáis cómo estas técnicas pueden pasar también en otro sitio. Es decir, esto está hecho exactamente igual que eso. Lo que ocurre es que ya hemos cambiado las dimensiones, hemos cambiado la finalidad y demás. Pero me parecía interesante llamar la atención sobre esto para que viéramos que estamos jugando con unas cosas que cuando normalmente decimos, estas cosas eran de antes. Esto es un error enorme. Primero, porque si eran de antes, porque no van a ser de ahora, eso es lo primero. Pero en segundo lugar, porque esto no han dado de sí para nada, estas cosas no dan de sí lo que tenía que dar de sí. Puede dar de sí el objeto en sí, y decir, bueno, esta ya no tiene la función que tenía antes. Pero estamos jugando con unas técnicas, y os vuelvo a decir, los materiales, que son infinitas las posibilidades que puede haber en ellos. Aquí os lo he presentado un poco el mundo, entre comillas, comercial, con esas piezas que habéis visto de esta chica, o en el mundo un poco más artístico o demás, en estas piezas que estáis viendo aquí. Son sencillamente posibilidades de un mundo que no está cerrado, y que por eso yo, cuando aprendemos a hacer estas cosas, y si hay gente que se anima y hacemos un curso aquí, que penséis que no es solamente la pieza en sí, sino que estamos aprendiendo algo que sirve para mucho más, si se quiere.
Y si se quiere solo para hacer sarandas, maravilloso también, no hay problema, no está forzado uno a nada. La idea del curso fundamentalmente es que esta pieza es de Guardamar, emblemática de Guardamar, hasta hay un restaurante que se llama La Saranda, en el paseo de allí está puesto entre baldosines la saranda, y resulta que luego no hay sarandas. Entonces dice, bueno, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Un mito? No, era algo que mucha gente ha conocido. Sí. Bueno, hemos estado hablando antes, es verdad, todas estas barbaridades que se hacen por leyes que vienen locas de por ahí, ¿no?, y que tiene uno que comérselas a veces, pero también a veces pueden encontrar subterfugios, cosillas, como yo fui a por los juncos por la noche y los cogí. Siempre puede uno encontrar rendijas por donde colar estas historias, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera esto tiene un servicio, y la idea de transmitir estos conocimientos a la gente de Guardamar, porque ya os digo, hemos enseñado a más gente por toda Europa, incluso en Estados Unidos también, pero yo creo que sería muy interesante que en Guardamar quede alguien o quede gente que sepa hacerlos, que le saque luego el resultado que le saque, que comercio, no comercio y tal, pero que haya gente que sepa hacerlo. Parece que es de cajón, ¿no? Una pieza además tan bonita, y ya os digo, que está hasta el restaurante La Saranda, por poner un ejemplo, ¿no? Ya ahora voy a pasar al último, de alguna manera, capítulo, que es esto, la situación de La Saranda. Sencillamente un poco el proceso que yo me he encontrado en estos últimos 15 años con respecto a esta pieza, ¿de acuerdo? Hace 15 años aún se encontraba esto, es decir, yo lo vi, como yo, pues todo el mundo que viviera aquí, y se utilizaban, la gente las utilizaba y estaban pues por ahí las señoras que vendían el pescado en esto, ¿no? Bien. Como os decía antes, está registrado por todas partes, está emblemático, ahí está en esto que conocéis todos, hablando de La Saranda. No he sacado la foto del restaurante, pero también ya sabéis que hay otro restaurante, en fin, que está dentro, incluido en la historia de Guardamar, por lo menos de los 100 últimos años más o menos, ¿no? Estas son fotos antiguas que saqué del museo, ya veis, con el pescado a la venta. Seguro que os conocéis a alguien, igual. Igual conocéis a alguien y todo. ¿Ah, sí? Supongo que esta foto es de los años 60 o por ahí debe ser. Bien. Vamos viendo también, de alguna manera, cosas que yo luego me he ido encontrando, cómo ha ido cambiando el mundo de la saranda en estos últimos 15 años, ya os digo, ¿no? Como también ya de pronto empieza a incorporarse también estos cajones que se ponen encima de la saranda, muchas veces porque las propias sarandas ya estaban muy viejas y muy rotas y no había manera de... Y como no había nadie que las remendara, pues había que ir pasando a esto, ¿no? Después, años después, ya me fui encontrando con estas sarandas, ¿vale? Que ya veis, ya aquí no hay ni restos de juncos, ni restos de nada, sencillamente se ha puesto una tela de estas de plástico de las que venden por ahí, probablemente porque no hay nadie que haga las sarandas, y en segundo lugar, pues porque se quiere seguir vendiendo, se seguía vendiendo el pescado ahí, pero bueno, la función la sigue cumpliendo, pero ¿por qué no hacer las cosas bonitas? Que menuda diferencia entre esto y una saranda. Vivimos en un mundo en que podemos rodearnos de cosas hermosas, no de cosas feas, que nos acostumbran mucho a ello, por cierto. Bueno, pues se podía tener una saranda bonita. Alan. Y últimamente, ya el año pasado, ni saranda. Ha desaparecido ya, ya no hay nada, probablemente porque les resulte más incómodo, lo que sea, y ya se vende en estos cajones. Esto es lo último que me he encontrado el año pasado vendiendo el pescado por la calle, ¿de acuerdo? Y este año también. ¿Eh? Y este año también. ¿Y este año también? Bueno, pero por lo menos todavía se sigue vendiendo el pescado, ya lo próximo es que no se venda, ¿no? Entonces, un poco veis cómo esto ha ido cayendo, se sigue aún, por suerte, vendiendo el pescado de esta manera tradicional en las calles, pero si esto sigue esta vía va a desaparecer en nada. Y aparte que ya estamos hablando de verdad que conserva ciertas cosas de antes, pero también ha perdido otras, ¿no? Bien, ¿qué sentido puede tener recuperar esto? Yo no lo sé, si es que lo tiene, pero en cualquier caso, lo que uno ve cuando se encuentra con cosas como la saranda o con otras, es que esta pieza o estas piezas no son solamente una cosa que dan un uso, sino que crean una vida alrededor, ¿de acuerdo?
Entonces ya no solo la vida de la señora que puede vender el pescado por la calle y demás, sino de las vecinas que salen a comprar y de la gente con la que se relaciona. Es decir, estamos pasando del mundo anodino y aséptico del supermercado a un mundo vivo en que la gente tiene una relación directa entre ellas, ¿vale? Y entonces, de la misma manera que si la señora se acerca a comprar el pescado, va a charlar, van a conversar, se establecen vínculos y la gente sigue en contacto, y no va a la cajera que le hace clic, 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 le cobra y vete corriendo que hay otra esperando, ¿vale? Estamos hablando de otro mundo. Entonces, cuando hablamos de esta recuperación de estas piezas y de estas cosas, no es una cosa romántica y qué bonito y tal, no, es una cosa realmente palmaria, simple. Vivimos y nos gusta relacionarlos y vivir de una manera buena, ¿no? Y estas cosas, perder estas tonterías como una saranda, obligan a muchas otras cosas más, ¿de acuerdo? Entonces ya voy a acabar poniéndoos un poco en referencia a esto que os comentaba ahora, un vídeo que grabé el año pasado, son 15 segundos, que lo habréis visto todas, lo habréis visto todos por la calle, pero no está mal verlo aquí. Bien, aquí va. Es una escena sencillamente cotidiana de una de las señoras que yo encontré que vendía todavía el pescado, supongo que, no sé si es la que queda, que le pedí permiso si no le importaba que le grabara mientras eso, y realmente aquí no hay nada preparado, ¿eh? Ella estaba haciendo sus cosas y yo me puse por ahí entre los coches, le estuve grabando, unas veces miraba, otras veces no miraba, tuve un buen rato y bueno, he seleccionado aquí unos segundos para que veáis un poco una cosa que ya os digo, es cotidiana, pero resulta que va a dejar de ser de cotidiana, nos preguntamos, ¿no? A ver, ¿cómo va esto? No se oye mucho. Bueno, me da pena porque no se oía muy bien, pero es muy interesante ver un poco los comentarios que tenían entre ellas, cómo hablan del pescado, cómo hablaban de cómo se podía preparar, cómo incluso se podía acompañar del porrón y demás, el cachondeo que se traen, la voz de la persona oyéndose en las calles, alguien que no solamente es un pito de un coche que nos taladra los oídos, sino de una voz humana que dice que tiene pescado, ¿no? Y que ya reclama, además con un soniquete, en fin, todas estas cosas que parecen ridículas, pero que resulta que son la sal de la vida, ¿no? En muchos aspectos. Entonces no es hablar de recuperar una pieza, de recuperar una tradición por una cosa romántica, de ¡ay, qué mono, qué bonito! Y hay que meterlo en un... No. Es por recuperar la vida. Y de alguna manera en eso es lo que estamos. Entonces, hasta aquí lo que más o menos yo quería contaros. Si os ocurre alguna cosa o queréis preguntar algo o demás. Y por otro lado, deciros eso, que un poco la intención es que dentro de unos meses hacer un curso en que podamos recuperar, enseñar la zaranda. Tiene sus dificultades, pero nada es imposible, todo se puede hacer, y confiar en que algunos os animéis o otra gente que esté por ahí y volvamos a introducir por lo menos el objeto y luego a ver si podemos conseguir incluso que siga habiendo gente en las calles
que siga diciendo que tiene pescado para un hervidito de caldero, ¿no? Bueno, pues hasta aquí ya está. Más adelante.